noches, mis hermanos. Qué gusto poder saludarles y poder llegar hasta sus hogares por este medio. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado de poder estar con vida y poder alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a orar en esta noche para dar inicio al programa que es especial para cada uno de nosotros. Padre bendito que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has ayudado, Padre. Has provisto, mi Dios, para cada necesidad que tenemos como tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Sabemos de que no merecemos, Señor, cada bendición que tú nos regalas, pero tu amor es grande para con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de nuestras familias, de los hermanos que están en casa viendo este programa, Padre. Bendíceles, Padre, provee salud a cada uno y sabemos de que nosotros como hijos vamos a agradecer todo lo que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por este programa. Esperamos de que sea de mucha bendición para los hermanos que escuchan y ven, Padre, y también para los hermanos que están acá, Señor, en esta noche, que tú puedas utilizarlos de una manera muy especial y tu palabra pueda llegar hasta aquellos lugares donde no conocen de ti, mi Dios. Te pedimos que tú bendigas a cada uno por nombre y que todo lo que se haga, mi Dios, sea para tu honra y para tu gloria y que tú nos ayudes a ser mejores cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Muy bien, voy a entonar en esta hermosa noche unos cantos para honra y gloria a nuestro Señor. Y sabemos de que nuestro Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es una gran bendición, ¿verdad?, de que el Señor nos haya escogido de una condenación eterna. Este canto dice: escogida fui de Dios. Escogida fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Así es. Cuando somos hijos del Señor, nada ni nadie vendrá a hacernos daño, porque Él nos está guardando y nos está protegiendo de todo mal y de todo peligro. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. ¿Usted está contento porque el Señor lo ha escogido? Me imagino que sí. Y con seguridad decimos de que somos hijos del Señor y Él nos ama y Él nos guarda. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogida fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las
las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria al Señor. Sabemos de que Él nos ha escogido y Él murió en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Si nosotros tuviéramos la oportunidad o nos dijeran de que sacrifiquemos a nuestro hijo, yo creo que no lo haríamos. Pero Él, por amor a cada uno de nosotros, envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amén. Voy a seguir cantando este otro canto que dice: con grande gozo, y le servimos al Señor con un gran gozo en nuestro corazón, porque Él nos ha salvado, Él nos ha bendecido cada día. Y ¿qué podemos hacer nosotros? Solo agradecerles, ¿verdad? Por lo que Él nos ha regalado. Y Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Está usted preparado? Espero que sí, mi hermano o mi amigo que nos ve en esta noche. Ya Cristo está a las puertas,
hay que siempre estar velando. Ya Cristo está a las puertas, hay que siempre estar orando. Él viene en una nube blanca, con gran poder y con gran gloria. Él viene a traer a su iglesia, y si tú le esperas, Él te llevará. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga Jesús, oh mi buen Jesús. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos esperando la venida del Señor con ese gozo y con esas ansias de poder verle a Él un día. Qué hermoso será ese día, cuando Jesucristo venga. Para uno será alegría, para otros será tristeza, porque no obedecieron a la palabra del Señor. Él viene a traer a su iglesia, y si tú le esperas, Él te llevará. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Con grande gozo le esperaré, con grande gozo siempre velaré, hasta que venga por mí, oh si el buen Jesús. Con grande gozo le esperaré. Amén. Con grande gozo le vamos a esperar y vamos a orar, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de sus hijos, que nos vayamos con Él. Señor, tú eres mi primer amor, pues tú me encontraste sola y sin amor. A ti fue el primero que yo di mi amor, porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también, y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también, y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. ¿Cómo no te voy a amar, oh mi Señor? Si tu palabra es para mí consolación,
siempre te amaré con todo el corazón. Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Él que sea siempre nuestro primer amor, porque Él es el que merece toda honra y toda gloria de sus hijos. Señor, tú eres mi primer amor, pues tú me encontraste sola y sin amor. A ti fue el primero que me diste amor, porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste y me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. ¿Cómo no te voy a amar, oh mi Señor? Si tu palabra es para mi consolación, siempre te amaré con todo el corazón. Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste y me diste la salvación. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también. Y siempre yo te alabo, mi Jesús, porque eres mi primer amor. Amén. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y siempre sigamos buscando del Señor cada día que Él nos da vida. Y siempre recordemos ser luz y sal a donde quiera que vayamos, porque nuestro testimonio también alcanza almas para Cristo. Que Dios les bendiga. Amén. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre por este tiempo que nos permite de estudiar y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio siempre en la carta a los Colosenses capítulo 4, sin antes hacer nuestra oración para pedirle a nuestro Padre que nos ayude a entender y comprender lo que Él tiene para nosotros. Le invito a que pueda orar con nosotros. Padre, en esta hora nos acercamos a tu presencia, confiados de que tú tienes palabras para nosotros, tienes conocimiento que deseas que nosotros podamos adquirir. Te pedimos que podamos abrir nuestro entendimiento a lo que tú tienes para nosotros por medio de estos estudios, por medio de la palabra que tú traes para esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos das y que nos permites de poder llegar a nuestros hermanos en Cristo, y te pedimos que esta palabra pueda hacerse real en sus vidas, así como se ha hecho en la vida de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Como les veníamos comentando, estamos teniendo el estudio en la carta a los Colosenses. Continuamos en el capítulo 4. Hoy nos compete analizar o estudiar los versos 5 y 6, con el tema central o como el tema principal de el ministerio evangelístico de los colosenses. Y le voy a invitar a que pueda escuchar lo que dice las Escrituras en estos versículos. Y dice de la siguiente manera: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La palabra del Señor es bastante clara, es bastante específica. Sin embargo, hay algunos detalles que podemos analizar
o que podríamos desarrollar con respecto a estos versos. En el capítulo que estamos estudiando, en el verso 5, nos muestra a nosotros de las oportunidades que tenemos para dar nuestro testimonio. En los versículos anteriores, Pablo acaba de solicitar la intercesión a los colosenses a favor del ministerio. Ahora procede a exponer las obligaciones evangelísticas de los propios colosenses, no solo a los misioneros o los evangelistas, sino también a cada creyente, a todos los creyentes humildes. Tenemos la responsabilidad ante el Señor de dar el fiel testimonio y participar en la proclamación del evangelio en toda criatura. Y aquí tenemos varias referencias siempre bíblicas, y encontramos una en Marcos capítulo 16 y verso 15, que dice de la siguiente manera. Es bastante conocido lo que menciona estos versículos, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo creo que esto es algo que tenemos siempre presente, y entendemos que esta comisión o esta función debemos de cumplir todos aquellos que seguimos a Cristo. Pablo nos ha enseñado acerca de las obligaciones con los de la casa, para con nuestros hermanos, cómo debemos tratar a aquellos que están con nosotros, las obligaciones dentro de la familia, dentro de los hogares. En los versículos anteriores, la obligación de los amos con sus esclavos y de los esclavos con sus amos. Y ahora nos enseña la responsabilidad ante Dios, y no termina únicamente en el contexto de la iglesia, sino que se extiende también a la sociedad que está fuera de. Y es muy importante que nosotros entendamos el impacto que puede generar nuestra vida como creyentes para aquellos que están fuera de la iglesia, que estamos a la vista de los de afuera, así como lo menciona en estos versículos. Con esta frase, el apóstol no trata a los inconversos de una manera despectiva, sino de una manera realista. No quiere excluir a nadie de la familia de Dios, pero reconoce con tristeza que muchos se excluyen a sí mismos. La frase se refiere no a los que están afuera de la iglesia o de la cristiandad, sino a los que están fuera de Cristo. Por tanto, usted y yo entendemos que están fuera de la salvación. A los creyentes, Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, como lo vimos en el capítulo 1, verso 13, que nos hace esta aclaración. Estos y cada uno de nosotros estamos dentro del reino y pertenecemos a la familia de Dios. Entendemos que por medio de la salvación nos ha hecho coherederos del reino. Hemos sido llamados hijos, y no únicamente llamados a ser hijos con un término de adopción, sino nos ha hecho coherederos, partícipes juntamente con Cristo de ese beneficio que tenemos de hoy por hoy de tener esta salvación. Pero acá nosotros podemos ver que este beneficio nos permite a nosotros, y tenemos esa ventaja de poder entrar al lugar santísimo dentro del santuario de Dios, porque hemos resucitado con Cristo, porque vivimos con Cristo, porque reflejamos lo que Él ha hecho en nosotros. En cambio, los incrédulos están bajo el dominio de las tinieblas, no conocen, no caminan rectamente conforme a lo que usted y yo conocemos. Es por eso que entendemos que no han resucitado con Cristo ni participan de su vida. Es por eso mismo que nosotros como creyentes debemos de tener ese cuidado del reino. Somos ciudadanos de un reino, representamos a un reino celestial que se refleja específicamente en cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos esa responsabilidad. Y entendemos y hemos visto cómo el apóstol Pablo anima a los hermanos a cuidar en este aspecto su testimonio para con los de afuera. El ser ciudadano del reino nos permite a nosotros tener ciertas ventajas y también ciertas obligaciones. Aquí nosotros entendemos que tenemos que tener los brazos abiertos para recibir a quien venga de afuera, a quien venga buscando la salvación, a quien venga buscando una ayuda dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras familias. Pero eso no deja de ser el hecho de que aún están fuera, ¿verdad? El término que utiliza aquí Pablo. Esto no deja de ser cierto, de que no pertenecen a Cristo y sigue siendo uno de afuera. Y me llama mucho la atención cómo en otros
versos como en otras cartas, Pablo hace esta referencia y utiliza estos mismos términos. Y podríamos analizar y ver algunos en 1 Corintios capítulo 5, versos 12 y 13, que dice: ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Ahí está esa frase: no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzgará a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. También encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12, que dice de la siguiente manera: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, nuevamente hablando del testimonio, y no tengáis necesidad de nada. Y en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 7, dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que es muy importante cómo el apóstol hace este llamado de tener esa precaución y de tener ese cuidado. El que está afuera está perdido, pero todo nuestro afán debe ser el atraerle. ¿Hacia dónde? Hacia los pies de Cristo, como estamos usted y yo, para que ya no esté más en ese camino, para que ya no sea más de los de afuera, sino que pertenezca a el reino de los cielos. Por eso Pablo dirige estas palabras a los colosenses y hace esta aclaración y hace este énfasis de considerar todos estos aspectos. Parece tomar en consideración el hecho de que no todos tenemos un carácter extrovertido, lanzado, sino que somos en muchas ocasiones tímidos, por lo cual la iniciativa evangelística a veces nos cuesta mucho. Entendemos que dentro de nuestras congregaciones hay muchos hermanos que no tienen la facilidad de palabra para predicar o pararse frente a una congregación, para ir a evangelizar, para visitar hospitales. Podríamos mencionar un montón de aspectos dentro de la iglesia y los ministerios que se desarrollan, pero sí todos tenemos esa responsabilidad y oportunidad de poder demostrar quién es Cristo en nosotros por medio de nuestro testimonio, por medio de quiénes somos nosotros, cómo nos conducimos. Es muy importante y es muy impactante cómo las personas que nos rodean conocen quiénes somos nosotros. Yo contaba una de las experiencias con un vecino cercano, no conoce de los caminos del Señor, y en una ocasión, un día domingo, yo ya iba un poco tarde para la congregación y él estaba en la parte de afuera y me dice: pastor, hoy vas tarde a tu iglesia, me dice. Imagínense, yo sin decirle nada, él ya conoce, ya sabía y estaba a la expectativa de lo que sucede alrededor. Y cuánto más no podríamos dejar desear de algunas actitudes, de algunas acciones que nosotros podamos tener. Y es por eso que le hace el énfasis en estos versículos. Es por eso que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dejó plasmado en estos versículos lo importante. Aquí vemos cómo el apóstol utiliza estas frases y no pide aquí denuedo, sino pide sabiduría. No exhorta a abordar a la gente a que sea agresiva, a que haga propagandas, sino a cuidar incluso nuestras conversaciones, nuestra respuesta para con los demás. Es tan impactante y es tan importante cómo nosotros nos expresamos, no únicamente verbal, sino también con nuestros gestos. Cómo reaccionamos nosotros ante algunas actitudes, ante algunas molestias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestras conversaciones? Debemos de tener esa capacidad de poder comprender lo importante que nosotros tenemos como representantes del reino. Todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro actuar debe ser reflejar el nombre de Cristo. Y es ahí donde tenemos que tener esa precaución de tener cuidado con lo que nosotros decimos, cuidado cómo nosotros respondemos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser. No todos, como les mencionaba, tenemos esa capacidad. Hay muchos que tienen esa capacidad de poder pararse incluso en un bus y poder dar una palabra, de poder venir, ir a orar por alguien, pero entendemos cómo el Señor ha utilizado esto en gran manera. Y vemos en Efesios 4:11 y también en 2 de Timoteo 4:5 que hace este énfasis de continuar con la labor evangelística, con continuar con esta labor a la que muchos hemos sido llamados. Pero bien tenemos que tener
esta precaución. No, esa responsabilidad es para los que están en el púlpito, para los que Dios les ha delegado esa función. Déjeme decirle que tanto usted como yo, si recibimos a Cristo como nuestro Salvador y hemos proclamado, tenemos esa responsabilidad. Así que le hago esa invitación a que podamos ser fieles en nuestro testimonio, a que tengamos y demostremos esa integridad en nuestra vida cotidiana, en el ambiente que nosotros nos desarrollemos, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, con nuestra familia. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de que no toda nuestra familia conoce o ha rendido sus vidas a los pies de Cristo. Y es ahí donde tenemos esa oportunidad de predicarles el evangelio de una manera muy especial, que es por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra manera de vivir e incluso hasta por medio de nuestra manera de comer y relacionarnos con los demás. Y para continuar con nuestro estudio le dejo el tiempo a Pastor Eliseo. Bendiciones. Dios le bendiga. Saludamos a todos los que nos pueden ver y escuchar. Qué importante es poder hacer un estudio de la carta a Colosenses y en este caso ver el verso 5 del capítulo 4, cuando agrega decir: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso quiere decir, como Pablo le expresaba a los corintios, que nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. Podemos ser leídos por la gente, por las personas que nos ven. Y este es un gran reto para los que hablamos, predicamos, pero también usted que asiste a una iglesia, usted que es creyente y usted que manifiesta ser hijo de Dios, también es una carta abierta. Y esta parte es muy importante. Eso indica que nuestra actitud, nuestro testimonio está delante de la gente. Y por eso el apóstol empieza con una exhortación y nos habla de nuestro andar. Dice el pasaje: andad sabiamente con los de afuera. Esto quiere decir, si deseamos dar buen testimonio a los perdidos, lo primero que debemos cuidar es nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar delante de las personas. Nuestra manera de vivir es más elocuente y poderosa que nuestras propias palabras. En vano daríamos un testimonio verbal si este no está refrenado por nuestra conducta. La pena es que algunos creyentes que hablan mucho harían bien en callarse hasta no haber cuidado mejor su manera de comportarse o manera de vivir. Personas que viven vidas coherentes son las que necesitamos para este mundo que nos rodea, nos ve. Eso quiere decir que deseamos andar sabiamente. Seguramente el apóstol quiere decir que negativamente debemos procurar no decir o hacer nada que sea piedra de tropiezo para dificultar la evangelización. Debemos procurar que nuestro prójimo nos vea positivamente, que debemos abrir los ojos a fin de discernir el tiempo y también a las personas o la gente que nos rodea. Saber de qué pie podemos tener problemas. Como se dice, de pie cojeamos. Descubrir dónde están las grietas en la vida, por dónde pueden penetrar el evangelio. ¿Qué sabiduría necesitamos para vivir esta clase de evangelismo? Algunos creyentes emplean el evangelio como que si fuera un martillo, dando mazazos a diestra y siniestra. Muchas personas actúan sin tacto, sin sabiduría, y otros dejan el evangelio en casa cuando salen a la calle y nunca la emplean, casi nunca la emplean. Muchos piensan que vivir un evangelio es 2 horas de culto y toda la semana vivimos como inconversos. Tristemente, muchos hacen una separación entre el trabajo y también la vida cristiana. Pero el apóstol nos invita a emplearlo como un bisturí en manos de un cirujano sabio. Debemos manejarlo con inteligencia espiritual, diagnosticando bien la enfermedad de nuestros amigos, haciendo cortes necesarios, evitando daños
superfluos, no encubriendo las heridas con pobres tiritas que de nuestra propia fabricación, sino cortando por lo sano, pero siempre con la meta de lograr la completa curación del enfermo. Para esto debemos recordar que cada persona en un mundo como en el que vivimos necesita a una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Pero además de aprender a leer bien a la gente, necesitamos discernir los tiempos, también las ocasiones. Dios nos provee diariamente de oportunidades para testimonio, pero muchas veces no tenemos ojos para percatarnos de ellas. Tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo. Así que qué importante ver a Pablo orientando a los colosenses en este punto que es muy relevante. Esta última frase significa redimir el tiempo, comprar el tiempo o comprar también las oportunidades. Son únicas. Puede ser que este día hayamos tenido ya una oportunidad, mañana puede haber otra oportunidad quizás, y entonces hay que saberla aprovechar. Y aquí menciona que cuando hablamos de redimir el tiempo o comprar el tiempo, son oportunidades que cada momento, cada día llegan a nuestra vida. La idea es que el tiempo es corto y también las oportunidades se desvanecen o se van enseguida. Además, hay un precio que pagar si vamos a testificar fielmente cuando los días son malos y el maligno tiene cegado a los incrédulos. Las buenas ocasiones solo se presentan de vez en cuando. Por tanto, no hay que desperdiciar ni una de ellas, sino que hay que redimirlas en cuanto se presentan, aun cuando las consecuencias sea que nos rechacen o se burlen de nosotros o quizás maltraten y quizás recibamos una bofetada. Para aprovechar cada ocasión, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y lo que más nos abre los ojos son dos cosas. Por un lado, la expectación del pronto retorno del Señor Jesucristo y también de todos aquellos que los esperan, los de afuera, en el día del juicio. Por otro lado, la realidad del poder esclavizante del maligno que tiene cautivos a las personas. Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de los incrédulos para que no le crean el evangelio de Dios. Entonces es una lucha que tenemos continuamente. Cuanto más real e impactante es esta vida esperanzada nuestra y aún más conscientes somos de estar involucrados en una terrible guerra espiritual. Con tanta más urgencia sacaremos el máximo provecho de cada oportunidad. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 12. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, 5 estaban preparados y 5 no lo estaban. Y cuando llegó la hora de que llegó el de la boda, entonces hubo problemas porque las insensatas no tenían aceite. Sin embargo, las prudentes sí lo tenían. Y qué importante es cuando pensamos en ese pasaje. Consiste en dormirnos y no mantener los ojos abiertos en expectación de la pronta llegada del novio celestial. La verdadera sabiduría consiste en permanecer alertas, aprovechando las oportunidades y también redimiendo el tiempo. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, verso 16, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Qué importante es saber que necesitamos este cuidado cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría y el tacto en nuestras relaciones con las personas que no conocen a Cristo? Nuestro diálogo, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser.
una sola palabra inoportuna o una sola conducta inconsecuente puede echar a perder nuestro testimonio en un par de segundos. Y es más, hasta cerrar una puerta entreabierta que de haber sido abordada con tacto y delicadeza, se habría abierto de par en par. Bueno, mis hermanos, qué gran reto tenemos entonces los creyentes de estar frente a personas que no conocen al Señor. Nuestro testimonio tiene un valor enorme, así que el reto de hoy es: demos testimonio, hablemos del Evangelio, pero vivamos la palabra de Dios. Dios le bendiga. Continuamos con nuestro hermano Vicente en esta noche. Gracias a Dios por esta oportunidad. El apóstol Pablo les instaba a los hermanos colosenses a estar alertas para aprovechar las ocasiones evangelísticas. Y les decía que deben cuidar su calidad de conversación. No trata de decir que entablen o busquen una situación tal vez que no sea de nuestra talla, no seamos las personas, pero sí es importantísimo que nosotros aprovechemos las conversaciones de una manera natural, normal, durante el día, que nos toca muchas veces platicar con compañeros de trabajo o de estudio, también con los vecinos, o puede ser con la dueña de la tienda donde frecuentamos, y de esa manera nuestra conversación es potencialmente una gran oportunidad para hablar de la palabra de Dios a las personas. Lo que es importante tomar muy en cuenta es que nuestra conversación sea siempre con gracia. El Espíritu de Cristo debe estar presente en todas nuestras conversaciones. Al decir con gracia, pues yo lo digo de manera más sencilla, hacerlo con modo. No es cuestión de hacer de otra o cosas nuevas, sino conversar el Evangelio con las personas. Entonces, no solo esperamos que Dios nos abra puertas, sino que también nos dé oportunidad a conversar y poder penetrar o ir un poco más allá para compartir la palabra de Dios. Sin duda, esta es la fuerza de la expresión con gracia, saber utilizar la palabra de Dios. Como lo decía Pablo, no con sabiduría humana, no con palabras persuasivas, sino que debemos hacerlo, como dice el texto, sea vuestra palabra siempre con gracia, el versículo 6 de Colosenses, y lo dice también, sea sazonada con sal. Este aspecto de gracia y con sal, hay dos posibles interpretaciones. Uno puede significar que nuestra conversación debe ser agradable, agraciada, dulce, modestia y amable. El mismo Señor Jesucristo habla con gracia, aunque el contenido de estas palabras sea fuerte, su manera de hablar
era siempre afable. Había venido no para juzgar al mundo, sino para buscar y salvar a los perdidos. Y la graciosa condescendencia de su misión marcó la manera en la que hablaba con la gente. Entonces, debemos comprender que nuestro lenguaje debe reflejar la belleza de nuestro Señor Jesucristo. También puede significar que nuestra conversación debe brotar de la gracia, es decir, el amor inmerecido de Cristo en nosotros. En ese sentido, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino también fuera de ella, los creyentes debemos conseguir el hábito de hablar la verdad en amor. Nuestra conversación debe caracterizarse por la misma gracia a los perdidos que la que nosotros hemos recibido de Cristo. Entonces, en cualquier caso, con gracia significa que nuestras palabras no deben ser nunca abusivas o vengativas. Debemos quitar de nuestra boca todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encontraba a aquel que juzga con justicia. Algo muy importante y necesario, mis hermanos, es que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra memoria y saber utilizarla en el momento preciso y en qué momento necesitamos frases o palabras, conceptos adecuados de la Sagrada Escritura. Positivamente significa que nuestro discurso debe ser respetuoso, humilde y afable, pero sobre todo significa que debemos sentir el amor entrañable de Cristo para con las personas con quienes tenemos oportunidad de conversar. Entonces, muchos nos ponemos nerviosos al dar testimonio de nuestra fe, tememos ser rechazados, insultados y nos invaden sentimientos de miedo y amenaza, pero hay que recordar que en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, decía el apóstol Juan en 1 de Juan 4:18. El amor, fruto del Espíritu de Cristo en nosotros, es el antídoto para los temores que podemos experimentar al dar testimonio de nuestra fe. Por tanto, ser llenos de la gracia de Cristo es requisito indispensable para que podamos evangelizar eficazmente en su nombre. Que Dios nos bendiga, lo utilice a usted y me utilice a mí con esa bendición especial, el hallar gracia delante de las personas y la palabra sea comunicada. Corresponde a nuestro hermano pastor José seguir con esta enseñanza. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente compartir con cada uno de los que nos están viendo este mensaje que para todos es una gran responsabilidad. A través del, estamos hablando cuál es la vocación a la cual el Señor nos ha llamado, y de esto nos tenemos que ir dejando de cómo el proceso de Dios en la vida del cristiano viene haciendo vida y nos va a enseñar y nos está enseñando a cómo nuestro vocabulario está siendo guiada por el Señor cada vez que nosotros hablemos. Dice, pero por otro lado, dice, no debemos permitir que el amor nos traicione.
Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a ver qué amor es la que nosotros estamos dando. ¿Será que estamos nosotros dando ese amor que Dios ha derramado en nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué amor es lo que nosotros estamos dando? Porque el amor que Dios ha derramado en nosotros es un amor puro, es un amor sincero, es un amor que realmente lo vamos a manifestar sin intereses, sino que lo vamos a manifestar de una forma muy, muy, muy completa, muy sincera. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a manifestar ese amor, vamos a empezar a ver las cosas y vamos a empezar a ver a nuestros hermanos de tal forma que nosotros tenemos que hacerles ver muchas cosas que posiblemente vemos, porque no vamos a ser manejados por el amor sentimental, sino que tenemos que hablar la verdad del evangelio. Ese amor cristiano es un amor, quizás para muchos es duro, pero ese amor nos obliga a decir la verdad. Yo cuando veo esto, empiezo a analizar aquel texto que veo allá en Mateo capítulo 5, verso 3, cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? El amor que estaba manifestando el apóstol Pedro era un amor sincero, porque le estaba hablando a Ananías la verdad. Y muchas veces no nos van a aceptar. Quizás nos van a llamar que somos muy, muy, muy cuadrados. Quizás nos van a llamar que somos muy, muy pesimistas. Quizás nos van a llamar muchas cosas, porque muchas veces a la gente no les gusta que uno le diga la verdad. Pero a nosotros no nos llamaron a hablarles mentira, porque cuando viene un amor sentimentalista, entonces empezamos a ver una amistad como que nosotros quisiéramos perdonarles el pecado, y nosotros no somos quien para perdonar pecados. Muchas veces eso pasa dentro de las familias. Muchas veces vemos los problemas, vemos cómo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia dentro de la iglesia son unos y en la casa son otros. Y muchas veces nosotros, ahí dejémoslo. Y estamos nosotros dejando que esto crezca, y a nosotros se nos dio una responsabilidad que no implica hermanos, no implica padres, no implica madres, no implica, sino que nos han dado el privilegio de decirle la verdad. Allá en el libro de Ezequiel encuentro una palabra cuando dice que si nosotros no hablamos, la sangre del tal caerá sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de poder nosotros hablarle a nuestros hermanos, pero tenemos que utilizar palabras muy, 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 quizás que es la palabra de verdad, porque yo estaba viendo allá en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 17, y dice: el amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia es como un hermano. Pero dice otro, estaba viendo capítulo 12 de Proverbios 12, 17, vamos a ver ahorita, pero nos habla de que el que dice la verdad proclama justicia, pero el testigo falso es engaño. Entonces a nosotros se nos ha enviado a hablarle la verdad, y la verdad muchas veces duele, pero nosotros tenemos que decirle con palabras que llevan la sazón, que lleva sabiduría, que lleva entendimiento, porque muchas veces hablamos y muchas veces estamos hiriendo a la persona. De hecho, la sal, dice, ha sido motivo de muchas interpretaciones diferentes, y no es fácil dilucir cuál de ellas es la que Pablo tenía en mente. Ya hemos sugerido que la sal
encuece, y ciertamente tendremos que abordar en nuestras evangelizaciones temas que resultan fuertes e incómodos para nuestros oyentes. Hay gente que deja ir la palabra y le empieza a decir a la persona, al oyente, si usted no acepta a Cristo, usted se va a ir al infierno. No estamos utilizando la palabra en el sentido, no estamos usando la sal, que es la sazón. Nosotros tenemos que hablar con mucha sabiduría. Tenemos que usar esas palabras, quizás exhortar, pero tenemos que usar la sabiduría de Dios. Por otro lado, dice que la sal da el sabor a la comida. Si este es el matiz, Pablo está diciendo que no debemos ser insípidos, no debemos de ser desabridos en nuestra manera de hablar. Hemos de llamar las cosas por su nombre. El pecado es pecado, el juicio es temible, la ira de Dios es verdadera y el infierno es indiscutiblemente espantoso. Hablar solo en base al amor es servir una comida simple. El amor, desde luego, es el plato principal, la esencia de nuestras buenas nuevas, pero debe de servirse sazonado con sal de la verdad acerca de la tristeza condición del pecador ante Dios. ¿Cómo vamos a que el pecador, que la persona reciba a Cristo, si nosotros con nuestras palabras lo que estamos haciendo es provocándolo a un enojo, provocándolo a que la persona, en lugar de ser edificada, estamos nosotros creando en él algo desagradable? Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener esa sazón para poder hablarle a las personas. Allá en Efesios capítulo 4, verso 29, dice algo muy, muy especial. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y cuando uno empieza, hermano, a escuchar esas palabras, uno empieza a sentir que la palabra de Dios está haciendo vida en nosotros. Y eso es lo que el Señor nos dice, que del buen árbol, dice que el buen árbol, dice, da buenos frutos. Entonces Dios quiere que de nosotros salga vida, salga esa vida que Dios nos ofrece. Por eso Pablo indica que hay una clase de conversación que corrompe, que induce, que es podredumbre. Aquí, en cambio, nos insta a que nuestras conversaciones sean de tal orden que pueda contribuir a la perseverancia del alma. Voy a leer por último Hebreos capítulo 10, verso 39. Oiga lo que dice esta palabra. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado a que proclamemos este bendito y santo evangelio con tal como lo dice la palabra. Cuando usted y yo vamos a dar esa palabra con sabiduría, con entendimiento, esta gente va a entender y esta gente va a asimilar que es la bendita, es Dios hablando. Así es que yo en esta preciosa noche, para mí es un gran privilegio que usted siga en sintonía de este canal para que sigamos con estos estudios que nos edifican de tal forma. Que Dios me lo bendiga y que usted siga siendo edificado por la palabra. Estaré dejando el tiempo a nuestro pastor Abdiel. Qué bueno estar con ustedes esta noche, una bendición del Señor poder llegar a sus hogares. Dándole seguimiento a lo que hemos estado conversando en Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6, donde primero se nos demanda a aprovechar el tiempo y las oportunidades, y también hemos oído la forma en que debemos de aprender a evangelizar, no con métodos o sistemas, sino con nuestra propia experiencia y con nuestro propio entender, sentir y vivir. Nuestra misma vida nos debe provocar o debe provocar a otros prestar atención a la buena noticia que queremos compartirle. Hablando de la buena noticia, parte de la
para que sea buena noticia hay que mostrar la parte mala, y es a lo que se refiere cuando habla, lo que hablaba hermano José Batz sobre el hecho de la sal, y esa palabra que usa, la manera en que lo describe el autor de la guía que estamos nosotros siguiendo para dar esta enseñanza, usa esa palabra escuece. La sal escuece, y la manera de entenderlo, explicarlo fácilmente es cuando usted ve una, no sé cómo le llaman, donde se está una ligosa, no lo llamamos babosa, de esos animales que salen en la humedad. Usted agarra un poco de sal y le echa encima. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted ve que se empieza como a desintegrar, esa es la parte de escuecir, no sé si así es el verbo, ¿verdad? Es decir, es lo que provoca la sal en una herida, en una cosa. Entonces, es puntualmente esa parte. Pero algo con lo que concluye en Colosenses, en el verso 6, es para que sepamos dar la respuesta adecuada, para que sepamos qué responder en el momento adecuado. Dice la Reina Valera, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que el apóstol tiene en mente, verdad? Lo que el Señor nos pide, en última instancia, es que cuidemos nuestras respuestas, porque no todas las respuestas son para todos, ¿verdad? Por eso dice a cada persona. No esperamos que seamos eficaces el Señor no espera que seamos eficaces en la predicación evangelística o en el uso de determinados métodos de evangelización. Todo lo que nos pide es que prestemos atención a la forma en que conversamos con nuestro prójimo y que aprendamos a contestarle bien. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es algo muy importante saber por qué. Una de las cosas que suele suceder en la iglesia cristiana es que hacemos muchas cosas y cuando se nos pregunta un por qué, no tenemos un por qué, porque el pastor dice, porque así lo hacemos. Una respuesta adecuada es saber responder esos por qué. Entonces, ¿cómo debemos contestarle a la gente? Debemos expresar palabras apropiadas en el momento apropiado a la persona apropiada. Se lo voy a repetir. Cuando hablamos de saber cómo responder, es expresar la palabra la palabra apropiada en el momento apropiado a la persona apropiada. El mismo apóstol Pablo nos nos empuja, nos anima y nos desafía en 1 Corintios 9:22, dice, para que por todos los medios sean salvados algunos. Es decir, la idea es hacer todo lo que está de mi parte para que la persona no se pierda, para que ella encuentre la verdad. Pareciera que todo esto es un poco complicado si intentamos discernir con quién estamos hablando, si amamos a esa persona con la gracia de Cristo, y debemos recordar que no debemos callar las verdades incómodas del Evangelio. Entonces seguirá que pronto sabremos cómo contestar a cada cual. Porque cuando hablamos de evangelismo hay dos palabras, tanto el querigma como el evangelio. El querigma tiene que ver con esa parte de denuncia, el pecado, como decía hermano Batz, el pecado es pecado, llámese como llame, es pecado. Y hoy en la mañana leía una parte donde dice, no importa que el hombre legalice o haga moral lo inmoral, para Dios seguirá siendo inmoral. No importa que el hombre diga que no es pecado, para Dios seguirá siendo pecado. Entonces el pecado es pecado, no importa cómo lo pintemos y debemos hablarle. Ese es el querigma, pero el evangelio es la buena noticia. A pesar de haber fallado, hay una manera de salvarle y ese es el mensaje. En eso consiste el evangelio. Por eso esta enseñanza, lo que estamos hablando hoy, nos desafía claramente el valor limitado de aquellos métodos que tienden a evangelizar de forma sistemática y masiva. Porque el mensaje es personalizado.
todas las personas vivimos en diferentes contextos, diferentes escenarios, diferentes necesidades, diferentes debilidades. No todos somos iguales. El creyente debe adaptar la palabra y el mensaje a las circunstancias y la índole de cada uno de sus contactos, respondiendo a cada uno de manera diferente según sus necesidades. Pero si alguien como creyente no está viviendo la palabra, no tiene que contestar porque no va a saber cómo. Y algunos creyentes solo buscan fórmulas mágicas que pueden hacerlo. ¿Cómo pueden hacerlo? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, como dice allá en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Cuando dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Esa relación con el Espíritu Santo es el mejor recurso que necesitamos. Por eso dice Lucas 21:15, yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Eso es cuando estamos conectados con el Espíritu. Allá en Mateo 10 va a decir, no os preocupéis de cómo o qué debéis hablar, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso lo menciona Mateo 9 y Marcos 13, lo menciona más o menos igual, de la misma manera. Pero si no estamos conectados, si no estamos conectados con Dios, no vamos a saber qué responder. Con todas estas exhortaciones en torno al testimonio del creyente, estuvimos hablando, por ejemplo, hace una semana sobre la evangelización y hoy estamos hablando de cómo nosotros, o del ministerio de Pablo, cuando pide que oren para que se le abra puertas, y hoy está apelando a la iglesia, cómo la iglesia debe hacer su tarea también evangelizadora. Todo esto es la forma en que Pablo llega al final de la parte doctrinal y ética en su epístola a los Colosenses, y lo demás que viene pues son saludos, instrucciones ya de tipo personal. Lo único que podemos, o la manera en que podemos concluir es la siguiente: no entenderemos bien la urgente necesidad de salvación de nuestro prójimo mientras no captemos la trascendente visión de las glorias eternas. Si para nosotros no significa nada la eternidad, ¿cómo vamos a hacer apelante el evangelio para otros? Si para nosotros las verdades de la Biblia no nos desafían, no nos sacuden, no nos piensan, no nos motivan a cambiarnos, ¿cómo vamos a llevar esas verdades al vecino, al amigo? Es decir, que no hemos entendido bien estas glorias y el excelso señorío de Cristo si nos dejamos llevar por la indiferencia de la suerte eterna que tenga el vecino. Nosotros debemos de acudir, y es que hay una naturaleza nuestra de nosotros querer ayudar en cualquier escenario. Por ejemplo, usted está parado a la par de alguien y ve que se va a caer, uno tiende a querer agarrarlo, uno tiende a querer ayudar. Usted ve, por ejemplo, cuando hay un accidente y alguien se cae, más de uno salen corriendo queriendo ayudar. Es como una naturaleza querer ayudar, pero cuando no le damos valor a las glorias eternas o al castigo eterno, entonces no hacemos apelante esa tarea evangelizadora y la iglesia se vuelve indiferente, se acomoda, se enconcha en sí misma y no sale a rescatar a aquel que se está perdiendo. Para la evangelización no deberíamos de escatimar esfuerzos, no deberíamos de escatimar presupuestos, no deberíamos de escatimar los esfuerzos necesarios para ir y llegar a aquel que tanto necesita. Debemos de poder de sentir esa necesidad, entender la eternidad, entender nuestro compromiso, amar al vecino y poder llevarle esas buenas nuevas. De eso se trata la tarea que hoy estamos hablando acá en Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, cuando hablamos del ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico no debería ser una tarea de un grupo de la gente de la iglesia, es de todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que ya entendió esto debe entender la necesidad de salir y anunciar y llevar a otros a Cristo. Ese es el desafío. Así que, ¿qué le parece si en esta noche, para concluir, le voy a invitar? Hace unas semanas atrás le dije que pensara en una persona, pero le invito a pensar en más. Le invito a hacer un listado de sus vecinos.
por lo menos de las familias, que empiece a orar y que le empiece a pedir al Señor el momento oportuno, o que le empecemos a pedir al Señor el momento oportuno para compartirle las buenas nuevas, para llevar ese amor, que empiece a amar a sus vecinos, así le caigan mal, así sean como enemigos, empiece a orar y en su momento, en el momento apropiado, Dios va a dar la palabra apropiada para que usted comparta apropiadamente una verdad del evangelio que puede cambiar la vida y la eternidad de ese vecino suyo. ¿Ya pensó? Ahora oremos y pongámoslo en las manos del Señor y pongámonos nosotros mismos en las manos del Señor para que Él nos permita alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros amigos y aún a los desconocidos, aquellos que necesitan, aquellas oportunidades que día a día se atraviesan en nosotros, donde podemos compartir la verdad del evangelio. Acompáñenme en esta oración entonces. Dios eterno, en el nombre de Jesús, perdónanos porque a veces somos distraídos y no prestamos atención a esas oportunidades que tú generas para que compartamos tu palabra. Danos palabras adecuadas, danos discernimiento para entender oportunidades. Permítenos llegar en el momento apropiado con el vecino, con el amigo, con aquella persona que está necesitada para llevar tu palabra, tu consuelo, para llevar una buena nueva. Permítenos la sabiduría para poder decir las verdades con gracia, con amor, con sazón, pero verdades, y poder invitar a la gente a la reflexión para un cambio de vida, para que las vidas de tus hijos, de tu pueblo, de la gente que necesita, sean cambiadas, sean transformadas. De tu pueblo para que sea transformado en una pasión por alcanzar a otros, y de los de afuera, como se mencionó al principio de este estudio, para poder llevar ese amor y esa buena noticia a aquellos que la necesitan. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad. Ayúdanos a entender tus glorias eternas. Ayúdanos a apasionarnos por llevar esas buenas nuevas a aquellos que las necesitan y a no desperdiciar ninguna de esas oportunidades que tú generas para que nosotros llevemos esa buena noticia. Por favor, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Aproveche esta semana para compartir con el vecino, para hacer algo que provoque que sus vecinos conozcan de Cristo. Le damos gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.